Bueno, buenos días. Nuestra primera clase corresponde a un tema tan actual, tan polémico, que ha resultado sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que tiene que ver con el lavado de manos, con la higiene de manos, y que ha sido uno de los elementos de protección, de cuidado principales en los cuales se ha puesto énfasis con esta pandemia que nos está aquejando. Por mucho tiempo el tema de la higiene de manos, el lavado de manos a nivel servicios clínicos, no tenía la trascendencia que tiene actualmente, dado que hace no muchos años atrás no se le consideraba de gran trascendencia y ni siquiera existían en los servicios públicos dispensadores de jabón y de papel higiénico, papel toalla nova para el secado de manos. Actualmente no hay ningún servicio, llámese de atención primaria o hospitalaria, terciaria, clínica privada, que no disponga de estos elementos fundamentales y que son el primer paso de cualquier atención clínica en cualquiera de las profesiones que concurrimos a la atención en salud. Todo el equipo de salud lo tiene incorporado de una manera muy oficial y no solo obligatorio, sino que éticamente necesario tenerlo como importante, trascendente y vital. Para partir con esta clase, con esta presentación, no podemos dejar de analizar los objetivos de ella y principalmente el objetivo del lavado de manos. Y lo más básico es eliminar la suciedad, remover las floras presentes en la piel, y que son dos, la flora transitoria y la flora residente, y prevenir la diseminación, que es el objetivo más importante del microorganismo por vía mano portada, dado que nuestro quehacer clínico es fundamentalmente a través de las manos. Son nuestras manos las que participan de muchos procesos, muchos procedimientos, y son aquellos que entonces transmiten los organismos entre un paciente y otro, o entre un área inanimada como la unidad de los pacientes o algún elemento de desecho orgánico que se transmite de uno en otro. Entonces, recordemos un poco en qué está compuesta la piel. Eso es importante poder recordarlo previo a que hablemos de flora transitoria y flora residente. La piel, siendo una estructura dinámica compuesta por dos capas principales, la epidermis y la dermis, estas dos capas reposan sobre una capa grasa denominada hipodermis, o tejido subcutáneo. Esta piel que nosotros tenemos y que se nos cubre por completo todas las áreas de nuestro cuerpo, tiene tres funciones que son de vital importancia. La primera es reducir la pérdida de agua. La segunda es que se constituye la primera barrera de protección del organismo contra las infecciones o abrasiones, ¿ya? Es el escudo que tenemos. Y actúan como una barrera permeable. Entonces, al hablar de la piel y de la flora que nosotros vamos a encontrar en ella, tenemos que distinguir dos tipos de flora, y que son claves para definir el tipo de lavado de manos que vamos a realizar. La flora residente es aquella población microbiológica estable que habita en las capas epidérmicas profundas. Esta es como la palabra lo dice, residente, vive, tiene su residencia en la profundidad de las capas, crece y se multiplica. Y está formada por microorganismos resistentes en la piel de la mayoría de las personas. Tenemos flora residente todos. Sobreviven esta población microbiológica, sobrevive y se multiplica en las capas profundas. Es la diferencia que tiene con la flora transitoria, que esta se multiplica. Y son difíciles de erradicar, por lo tanto se transforman en una importante fuente de contaminación y transmisión de microorganismos. A diferencia, la flora transitoria está compuesta por microorganismos que son colonizantes de la piel, como lo dice la presentación, coloniza las capas superficiales de la piel, no se reproduce a diferencia de la residente y tiene corta sobrevida.
Estos microorganismos colonizantes de la piel derivan del ambiente y no producen enfermedad mientras la flora residente se encuentra intacta. Estos microorganismos transitorios suelen sobrevivir un tiempo limitado y al estar en las capas superficiales pueden ser removidas con el simple lavado de manos por arrastre mecánico. Entonces, son las más fáciles de eliminar. Ahora, para mencionar algunos microorganismos residentes y tenerlo como dato, y a futuro van a conocer todos los microorganismos existentes, los residentes de la piel generalmente son estafilococos, el Corynebacterium, y cuando la piel tiene lesiones, tiene alguna abrasión o herida, podemos encontrar cándida, es un hongo, o el estafilococo aureus. Son los más corrientes y comunes de encontrar como residentes de nuestra piel. Ahora bien, ¿qué elementos vamos a usar para eliminar tanto la flora residente como la flora transitoria? Y para conocimiento general que tenemos en materia de higiene de manos, tenemos los jabones principalmente, que son los jabones corrientes, que tienen una actividad antimicrobiana mínima, pero actúan sobre la flora transitoria por arrastre. Ese jabón permite eliminar entonces la flora por arrastre y con mucha agua después para eliminar el excedente. En cambio, los agentes antisépticos tienen un efecto bactericida o bacteriostático que para usarlo justamente en la flora residente. Algunos de ellos, la clorexidina, conocida por muchos, y el triclosan, que son los más comunes, los más corrientes. Pero existen muchos más que los vamos después a visualizar en alguna imagen o video que va a ir junto acompañando esta clase. El alcohol gel, además está hablar de él porque ha sido el elemento clave usado desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, en la aplicación respecto de eso. Y que solo quiero hacer énfasis de que después de un lavado clínico, el alcohol gel lo podemos usar hasta 4 aplicaciones con cierta seguridad de que nos sirve solamente el alcohol gel para desinfectar nuestras manos, pero no más allá de 4 veces porque luego se inactiva y tenemos que volver a realizar un lavado de mano con el antiséptico adecuado. No confiarse de que solo el alcohol gel va a producir entonces la limpieza y la higiene que requerimos para evitar la transmisión de microorganismos. El alcohol gel se inactiva cuando las manos están demasiado sucias o están contaminadas con materia orgánica. Por lo tanto, lo que no nos dé la falsa seguridad de que solo con el alcohol gel vamos a poder sentirnos totalmente preparados, ¿ya? Ahora bien, los tipos de lavado de manos, y aquí hay una diferenciación que tiene que ver incluso con el espacio clínico en el que vamos a realizar esta técnica, ¿ya? El lavado de manos clínico que es concurrente, es un lavado de manos que lo hacemos 10, 20, 30 veces en el día entre una atención de un paciente u otro. O sea, que el lavado de manos que se realiza en el lavamanos de la sala de hospitalizados, donde hay 6 pacientes, y podemos realizar ese lavado clínico entre cada paciente 6 veces y 12 veces perfectamente si tenemos que hacerle 2 atenciones o 3 atenciones. Es el lavado clínico, que es el concurrente. El lavado quirúrgico, que es el que necesita de mayor tiempo, mayor dedicación y mayor de prolijidad para ir dedo a dedo y lavando con una manera demasiado, bastante más, digo, prolija y dirigida a los lugares en que sabemos que podemos encontrar bacterias. Y el lavado corriente, que es el lavado habitual, que lo hacemos de manera domiciliaria. Aquí vemos entonces la figura del lavado clínico, el que hacemos, como les digo, en la sala de hospitalizados, se puede hacer una consulta médica, a nivel de atención primaria, en el consultorio. Es el lavado que es necesario hacerse en las manos cada vez que vamos a atender a un paciente o vamos a examinarlo y vamos a cambiar de paciente y generalmente son todas las veces que es necesario, que no demora más allá de 2-3 minutos.
¿ya? Está en las gráficas explicado los lugares donde habitualmente se acumula más suciedad y posibilidad de que haya alojado bacterias, ¿ya? En esto hacer énfasis de que el tipo de llave tiene que ver con la forma después entonces de cerrar esa llave y no volver a tocarla una vez que ya nos secamos las manos. Generalmente usamos, cuando no es de pedestal, el cierre del agua, del paso del agua, no, utilizamos la misma toalla con la que nos secamos las manos para el cierre de las manos. Como les digo, agregaremos algunos videos más adelante de otros lugares y otras técnicas y otros momentos del lavado de manos. El lavado quirúrgico para ingresar a pabellón, que es vital, fundamental, que dure entre 10 a 15 minutos, y eso es lo que habitualmente se estila, que también lo veremos en un video. Entonces tiene mayor tiempo de lavado, y en algunos lugares se utilizan todavía algunas escobillas que no son abrasivas, que no causan lesión en la piel, y que pueden entonces ser utilizadas para la limpieza en profundidad de los dedos, de las uñas y de algunos lugares en donde consideremos que es necesario aplicarlo. El dispensador de jabón siempre en un lugar ubicado lógicamente, en un lugar cercano al lavamano, y la forma de cierre de algunas llaves que las personas que trabajan en pabellón tienen la costumbre de hacerlo de manera correcta. El lavado quirúrgico es súper controlado socialmente, diría yo, por las mismas personas que están compartiendo el espacio. En los pabellones hay más de un lavado, de un lavamanos grande, un frutillar que se llama, y que lo comparten al unísono varias personas que van a ingresar a pabellón. Entonces se produce ahí en ese espacio la oportunidad de conversar, de compartir, de ser equipo, más allá de ser equipo quirúrgico que comparte una tarea y un procedimiento tan importante como es una cirugía. Pero aprovechando el tiempo, entonces podemos ponernos al día de lo que ocurre los fines de semana en la vida de cada cual. Entonces, el lavado corriente es el que hacemos en domicilio, ¿ya? Y en eso no hay mayor drama ni comentario, solo utilizar algún tipo de jabón domiciliario. Ahora, ¿qué de trascendente tenemos que compartir y que es algo ministerialmente establecido, ¿ya? Además de ser una norma ministerial, esos son los momentos en que tenemos que tener presente. Eso es importante, y lógicamente internalizarlo, hacerlo como algo lógico, de manera natural, de manera tal de que no se sienta obligatorio y algo pesado de aplicar como una normativa de exigencia, sino que de una cosa, yo digo, de criterio común, sentido común. Si vamos a atender a un paciente y venimos de la calle, obviamente tenemos que lavarnos las manos al ingresar a un servicio clínico y a la sala de hospitalizado. Me acuerdo yo entonces anecdóticamente, perdón, de que cuando hay unos 20 o 30 años atrás los cirujanos eh, ingresaban desde la calle, algunos fumando, y cuando no se prohibía todavía el cigarrillo, entraban fumando a la sala de pacientes, y en ese minuto apagaban su cigarrillo, y no se lavaban las manos al examinar los pacientes, entre uno y otro tampoco. Entonces fue un trabajo de concientización y de verdad de tener supervisión de ojos de enfermera exigente, que los vigilara para que la costumbre se hiciera un deber ético y de gran importancia, que actualmente a nadie se le ocurriría no hacerlo, no lavarse las manos antes del contacto con el paciente. Si va a realizar una tarea aséptica con el paciente, es decir, va a instalar una vía venosa, va a poner un catéter venoso central,
va a administrar algún medicamento bien endovenosa o instalar una sonda vesical, hacerle algún procedimiento en su cama, en su sala de hospitalizado y no un pabellón, debe hacerse un lavado prácticamente quirúrgico si va a realizar una tarea séptica. Es el segundo momento. El tercer momento es después de la exposición a fluidos corporales. Los pacientes tienen drenajes, tienen sondas, tienen curaciones, tienen apósitos, y muchas veces esos salen al exterior y se producen derrames inconscientemente, involuntariamente, y se ensucia las manos y se expone a los fluidos corporales. Es súper importante el lavado de manos después de haber atendido a un paciente, de haberlo examinado, de haberle hecho una curación, de haber tenido contacto con esos fluidos, el lavarse las manos. Cuarto, después de cualquier contacto con el paciente, al hacer un examen clínico, examen abdominal, examen de tiroides, examen de extremidades inferiores, también el cuarto momento. Y el quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente, que se refiere a la cama, el velador, la ficha clínica que pudiera estar encima de alguno de esos elementos, la tablilla de indicaciones, todo lo que tenga que ver con el entorno en el cual habita el paciente. Son los 5 momentos clave, ¿ya? Y además yo voy a agregar entonces ahora los del diario vivir, que tiene que ver con el sentido común. Es decir, después de ir al baño, tienen que lavarse las manos. Después de toser, ya no en espacios clínicos, ¿cierto? Y después de limpiarse la nariz o al estornudar, ¿ya? Normalmente no todos tienen incorporado la necesaria preocupación por los demás, de que si yo estornudo, yo me sueno, me limpio la nariz o voy al baño, voy a tener contacto después con el entorno de otras personas, con la familia, y entonces es necesario agregar estos momentos que no son de espacios clínicos, son momentos de lavado de mano, pero del diario vivir, ¿ya? ¿Cómo vamos a lograr una máxima seguridad con la higiene de manos? Bueno, ya vimos algunos elementos: usar el producto efectivo, que sea bactericida, bacteriostático, aplicar la técnica correctamente, y en este sentido yo de verdad lamento que bajo estas circunstancias de pandemia no podamos hacer lo que pudimos hacer años atrás con los primeros cursos respecto de esta clase. Incorporaba una visita, una concurrencia al laboratorio 3M, y donde iban en grupos de a 10, y el 100% de los alumnos del curso realizaba una técnica de lavado correcto con, por supuesto, los elementos y los antisépticos y jabones que el 3M tiene en el mercado, y entonces era una instancia donde de verdad se producía la práctica misma del lavado de manos súper correcta, porque además se les hacía un control de bacterias presentes en las manos, y sacaba premio a aquel que lo hacía mejor y tenía prácticamente sus manos casi estériles. Entonces, a futuro vamos a tener que volver a retomar entonces esa posibilidad que nos da el laboratorio 3M de ir a realizar este lavado de manos allá mismo. El tiempo del lavado de manos también nos va a dar más seguridad de que lo hicimos bien, usar el tiempo adecuado, y por supuesto recordar siempre los 5 momentos en que se debe efectuar. Por lo tanto, y toma más relevancia internalizar esto en ustedes y en todos aquellos que trabajamos en salud, y que vamos a ser portadores y transmisores de bacterias, de microorganismos que sí sabemos que están presentes en todos los lugares, y tenemos que entonces estarnos convencidos y internalizar este acto del lavado de manos como un imperativo ético, moral y de gran responsabilidad en el cuidado de la salud de aquellos que vamos a atender, porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad el otorgar atención de salud segura y de calidad,
prueba de ello es que todos los documentos ministeriales hablan del tema de la calidad y la seguridad de la atención, y uno de los elementos clave que está siempre instalado en primera línea es justamente el lavado de manos para evitar la transmisión de microorganismos vía mano portada, ¿ya? Y invitarlos justamente a que a través de este curso que se inicia con esta clase, que podrá no ser de la naturaleza que ustedes a lo mejor esperaban, porque es de lo más básico y elemental, pero a medida que vayamos entonces avanzando en el curso, vamos a ir adquiriendo otro tipo de conocimiento y vamos a revisar otras materias que nos van a permitir trabajar por una salud cada vez más humanizada, objetivo clave de este curso.